Descubierto en el vuelo, increíble revelación de una mujer negra dormida y un piloto sorprendente. Mariana se acomodaba en su asiento, el ruido de la cabina trillaba como el canto de aves lejanas. Sus piernas fatigadas, testigos de largas jornadas en el campo, parecían tener un peso que nunca antes había sentido. Cerró los ojos, un alivio momentáneo, y se entregó al sueño antes de que el avión despegara. Esa transición entre la realidad y el sueño la llevó a un mundo donde no existían las expectativas que la habían definido toda su vida. Pero, en el fondo, el eco de su realidad la acechaba. Ser una mujer afrocolombiana que trabajaba la tierra en un pueblo pequeño significaba cargar con el peso de sueños no cumplidos y descansos tan breves como oportunidades. La voz de su madre resonaba en su mente: la educación es el camino, hija, nunca dejes que te digan que no puedes. En la cabina, Daniel, el piloto, la observó mientras la vida de Mariana parecía desvanecerse entre el ruido del motor y las nubes. Él, también un hombre de luchas, había dedicado su vida a romper barreras, a ganarse un lugar en un mundo que a menudo lo había subestimado. Pero en el instante en que sus miradas se cruzaron, una chispa encendió en él un interés profundo y genuino. Mientras se elevaban, volando sobre paisajes de verdes profundos que Mariana conocía tan bien, sintió que algo en ella resonaba en su propio viaje. Una conexión que desafiaba las adversidades que ambos enfrentaban. Mariana despertó bruscamente al arrullar de las nubes. Daniel sonreía, y su expresión le reveló que había sido observado. ¿Viajas lejos de casa?, preguntó él, y así comenzó una conversación que se convirtió en un río revuelto de emociones. Mariana habló de su vida en la finca, de las manos callosas de sus padres y de su amor por la agricultura. Habló con fervor sobre los sueños que había guardado celosamente, sobre un futuro que parecía rehuirla. Mientras tanto, Daniel compartía su propio relato, la lucha por cada vuelo, las horas y horas dedicadas a ser visto. Sin embargo, Daniel mencionó un giro inesperado. El vuelo sobrevolaría un antiguo legado familiar que Mariana ignoraba por completo. ¿Qué podría significar esto?, pensó ella. La inquietud se coló en su mente, agitando sus esperanzas y temores más profundos. ¿Podría aquel descubrimiento ofrecerle la oportunidad de convertirse en quien siempre había deseado ser? Por un momento, sintió que sus alas se abrían, pero esa sensación fue rápidamente cercenada por el eco de quienes le habían dicho que no podía. Las dudas comenzaron a acumularse como nubes densas, aplastando su espíritu. Mientras hablaban, la decisión que se gestaba en su interior se tornó crítica. Daniel, al intuir su conflicto, lanzó una pregunta que hería su orgullo y desafío: ¿está dispuesta a enfrentar a quienes te han subestimado? ¿A luchar por tu legado? La respiración de Mariana se tornó irregular, sus pensamientos se agolpaban, una tormenta interna se desataba. La presión de lo que se esperaba de ella la asfixiaba. Sus miedos ancestrales emergieron, las voces de su familia y de una sociedad que la había definido como menos resonando en su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con el cielo abierto a su alrededor y la revelación pesando sobre ella. Mariana entró en una espiral de angustia. La urgencia de abrazar su verdad chocaba con el temor a la desaprobación y la crítica. La conversación con Daniel se convirtió en un laberinto de contradicciones, un reflejo de su lucha interna. ¿Podría realmente romper las cadenas de un pasado que pesaba tanto? En ese instante, Mariana se dio cuenta de que su vida estaba en la balanza, un equilibrio frágil entre lo que habían querido que fuera y lo que podía ser. Pero el desasosiego se intensificaba, la incertidumbre latía con fuerza en su pecho. ¿Sería ella capaz de reclamar su historia en un mundo que la había definido y limitado?
La respuesta aún estaba en el aire. La turbulencia del aire coincidía con la tormenta que se desataba en el corazón de Mariana. Los 12.000 pies de altitud no eran nada comparado con la altura de sus inquietudes. Cada pregunta que Daniel había lanzado se repetía en su mente, frágil como cristal, mientras miraba por la ventanilla. El paisaje que conocía había cambiado, los verdes campos se convertían en figuras abstractas y su propia identidad se sentía igualmente distorsionada, el aroma de los recuerdos aún la perseguía, la fragancia del café recién cosechado, el murmullo del río que arrojaba su voz sobre las piedras. Mariana había vivido durante años con la idea de que su lugar estaba en la tierra, con las manos arraigadas en el suelo. Pero, mientras las nubes se deslizaban bajo el fuselaje, la semilla de la duda comenzaba a germinar, ¿y si había algo más para ella? Este vuelo, pensó, podría ser mi oportunidad de elevarme por encima de lo que siempre se esperaba de mí. Con cada palabra de Daniel, su curiosidad crecía. Era un piloto que había enfrentado sus propios retos, un ejemplo de que las barreras se podían romper. ¿Qué hago yo en esta cabina?, se preguntaba. ¿Debo aferrarme a mi vida en el campo o atreverme a volar? El eco de su madre seguía resonando, un mantra que la desafiaba a perseguir el conocimiento. No obstante, el miedo al cambio era como una sombra constante. En un momento de valentía, decidió interrumpir el silencio que se había instalado entre ellos. Tengo miedo, confesó, como si esas palabras pudieran liberar las cadenas interiores que no la dejaban avanzar. Daniel, en lugar de rehuir ante la vulnerabilidad de ella, refirió, el miedo nunca desaparece por completo. Se convierte en un compañero al que debes desafiar. Su mirada penetrante reflejaba la verdad de un hombre que había aprendido a navegar sus propios abismos. Mientras la conversación se desarrollaba, una chispa de determinación comenzó a encenderse en el interior de Mariana. Algo dentro de ella resonaba con las palabras de Daniel. Quizá su propia historia estaba cargada de experiencias que valían la pena compartir. Así, en vez de dejar que el miedo dominara, decidió empoderarlo y transformarlo en combustible. Planear cómo podría reclamar su legado se convirtió en su nuevo enfoque. Visualizó su familia y la agricultura no solo como un destino, sino como una plataforma desde donde despegar. Su mente se llenó de ideas, ¿y si comenzaba un proyecto que combinara su amor por la tierra y la educación? La posibilidad de nutrir mentes jóvenes, de cultivar tanto conocimientos como cultivos, comenzó a dibujarse con claridad. Con el corazón latiendo fuerte, miró a Daniel nuevamente. ¿Crees que alguien como yo, de donde vengo, podría ser capaz de iniciar un cambio?, preguntó, su voz tan firme como el acero. Él sonrió. No solo lo creo, estoy seguro. La única limitación es la que tú te pones. Las palabras fueron como un empujón invisible que la acercaba a su verdad. Sin embargo, el vuelo no solo era un viaje físico, sino un proceso de transformación. Mariana sabía que pronto enfrentarían el legado familiar que la esperaba, los secretos que podrían abrirle nuevas puertas o cerrarlas de golpe. ¿Estaría realmente lista para lo que descubriría? El momento crucial se acercaba, y Mariana sintió que era ahora o nunca. Con cada kilómetro que atravesaban, la tensión crecía. La revelación de su historia ancestral estaba a la vuelta de la esquina, a punto de enfrentarla. Era su pasado llamándola, y la decisión de abrir esa puerta se acercaba rápidamente. ¿Tendría el valor suficiente para enfrentarse a lo desconocido y descubrir la historia que había estado oculta durante generaciones? Mariana inhaló profundamente, preparándose para el inevitable encuentro. El legado de su familia la aguardaba, y con ello, el potencial de una vida que significara más. El aterrizaje fue suave, pero el corazón de Mariana golpeaba como un tambor. La cabina había dejado de temblar, pero dentro de ella, la tempestad de emociones seguía rugiendo. A medida que el avión se deslizaba hacia la puerta, la voz de Daniel resonaba en su mente como un mantra: el miedo se convierte en un compañero al que debes desafiar. Esa frase era un desafío y una promesa, un recordatorio de que el camino hacia su auténtico yo no iba a ser fácil. Al salir del avión, Mariana se sintió como si pisara un nuevo mundo,
Uno donde las viejas rutinas y expectativas se desdibujaban. La realidad de su hogar estaba frente a ella, el aire cálido, el aroma de la tierra fresca y la tranquilidad que siempre había asociado con pertenencia. Pero esa pertenencia ya no la satisfacía, sentía la necesidad de ser más que la hija del agricultor, debía actuar. Las ideas que había cultivado durante el vuelo empezaron a florecer. ¿Cómo podría iniciar este viaje? ¿Cómo traducir sus experiencias en un proyecto que reflejara su pasión por la educación y la agricultura? Se imaginó en un aula al aire libre, rodeada de niños dispuestos a conocer la tierra, a entender su valor y cómo cuidarla. Podría ser una sembradora de mentes, así como su familia había cultivado la tierra. Sin embargo, no era solo un simple deseo, era una responsabilidad que debía enfrentar. Con cada paso que daba hacia la salida del aeropuerto, se preguntaba si contaba con las herramientas necesarias. ¿Era suficientemente competente? ¿Tendría el apoyo de su familia? Se detuvo en seco, sintiendo el peso de esas dudas. Entonces, su capacidad de reflexionar se tornó en resolución. Este era su legado, un hilo que se extendía más allá de las raíces que la mantenían anclada. No podía permitir que el miedo la detuviera. Inspirada, se dirigió a su teléfono. Tenía que comunicarse con aquellos que podrían ayudarla a concretar su visión. La lista creció en su mente, educadores, agricultores, amigos que la habían animado a soñar más grande. Al salir del terminal, encontró un rincón tranquilo bajo un árbol frondoso. Era un lugar que siempre había sido su refugio, y ahora lo miraba como un símbolo de su propia transformación. Con determinación, comenzó a redactar mensajes, sus dedos danzando sobre la pantalla mientras articulaba sus ideas. Hola, estoy pensando en un proyecto que ayude a los jóvenes a conectar con la tierra, comenzó a escribir, una y otra vez, buscando las palabras perfectas para transmitir no solo su visión, sino también la urgencia con la que quería que se realizara. Quería que supieran que la tierra no es solo un recurso, sino un legado de vida y un paso fundamental hacia el futuro. Cuando terminó, respiró hondo y presionó enviar. Su pulso se aceleró, sintiendo la adrenalina de lo desconocido, como si hubiera abierto una puerta que había permanecido cerrada durante años. Esta conexión con los demás era la esencia de su nueva vida, y mientras esperaba las respuestas, Mariana supo que estaba en el camino correcto. Las primeras preguntas comenzaron a surgir en su mente. ¿Qué desafíos enfrentaría? ¿Cómo lidiaría con el rechazo o la indiferencia? La conversación en el avión se sentía lejana, pero la sabiduría de Daniel aún susurraba en su cerebro. Ella necesitaba enfrentar esos temores. Pero en ese momento, la emoción superaba a la duda. De repente, un mensaje emergió en su pantalla. Era de un antiguo profesor, alguien que siempre había creído en ella. Mariana, estoy muy interesado en tu propuesta. Hablemos pronto. Las palabras encendieron una chispa en su interior. Era una señal de que estaba en el camino correcto, pero también una advertencia de que el viaje apenas comenzaba. Mientras se alejaba del aeropuerto, una nueva pregunta surgió en su interior, más poderosa que cualquier otra. ¿Sería capaz de transformar su visión en realidad? El eco del pasado la seguía, pero un futuro radiante también la esperaba. Y así, con cada paso que daba, Mariana se sintió más cerca no solo de su legado, sino de su verdadero llamado. La transformación era inminente, pero en el horizonte se vislumbraba un reto también, el regreso a su hogar, al esquema familiar que podría resistir sus cambios. ¿Estaría preparada para las reacciones de su familia ante la nueva dirección que tomaba su vida? Era el momento de dar un nuevo paso, y el peso de su decisión podía cambiarlo todo. Mariana se encaminó hacia su casa. El viento soplaba suavemente provocando que su cabello se moviera como si señalara el nuevo rostro que comenzaba a asumir. La familiaridad de los caminos desdibujaba los límites de su ambición. Sin embargo, los ecos de su viaje interior resonaban con fuerza. Cada paso que daba resonaba con la fragorosa decisión de desafiar sus propias fronteras, de rechazar las corrientes que durante tanto tiempo habían definido su vida. Al llegar a su hogar, una mezcla de nostalgia y anhelo por el futuro la envolvió.
Las risas de su familia sonaban clásicas, pero en ese momento sentía que el espacio era menos acogedor. Sabía que su camino podría no ser bien recibido, y el peso del desafío la hizo vacilar. En su mente, visualizó la escena, el rostro de su padre, endurecido por años de trabajo en la tierra, posiblemente cruzado por el ceño ante la idea de que su hija abandonara el camino trazado. Mientras contemplaba el jardín que su padre había cultivado con dedicación, Mariana empezó a bosquejar un plan. ¿Qué diría? ¿Cómo podría comunicarle el deseo de crear un vínculo entre educación y la agricultura sin que su familia sintiera que necesitaba dejar atrás su linaje? Se preguntaba si sería capaz de articular sus visiones sin que el miedo al rechazo la detuviera, y ahí, en ese instante de quietud, comenzó a delinear su discurso mentalmente, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Al caer la tarde, la mesa familiar se convirtió en el escenario ideal para su revelación. La conversación fluía entre platillos y risas, pero una vez más, el murmullo de su corazón opacaba el bullicio. Respiró hondo, centrando su energía en el propósito, sintiéndose como una mariposa a punto de romper su capullo. Finalmente, encontró el momento adecuado cuando la risa se apagó y una mirada curiosa se posó en ella. «Quiero hablarle sobre algo importante», dijo, consciente de que su voz temblaba. Las miradas de su familia se tornaron serias. Contextualizó su propuesta sobre el proyecto educativo, entrelazando su pasión por la tierra con su nuevo propósito. Narró cómo había sido inspirada por el viaje a través de la nube de emociones y aquellos voces de aliento en su mente. Observó a su padre, el cual se mantenía en silencio, aunque el leve fruncir de su ceño delataba un conflicto interno. «Pero Mariana, la agricultura es nuestra vida», interrumpió su madre, con una voz dulce pero firme. «¿Por qué cambiar lo que nos ha funcionado por generaciones?». Esa pregunta resonó con claridad y Mariana sintió que era el momento de desafiarla. La respuesta que buscaba la encontró en su interior, en la convicción de que la educación también es cultivo, un sembrar de sueños y esperanzas que podía germinar en su comunidad. Los minutos se convirtieron en horas, y el intercambio se volvió un campo de confrontación. A medida que sus argumentos chocaban con el escepticismo, Mariana sintió que cada palabra la fortalecía un poco más. Se dio cuenta de que el temor que había sentido antes ahora se transformaba en un combustible que encendía su determinación. Habló de las oportunidades que los jóvenes podrían tener si comprendiesen la interconexión entre la agricultura y la sostenibilidad. Al finalizar, un silencio denso invadió el espacio. Su padre finalmente comentó: «Nunca había considerado el conocimiento como una forma de cultivo. Pero me preocupa qué significa esto para nosotros». Mariana entendió el miedo de su padre, la preocupación por el futuro de la familia. Dentro de ella, el deseo de avanzar se mezclaba con la ansiedad de enfrentar la resistencia de sus raíces profundas. Mientras su familia discutía, Mariana sintió un atisbo de triunfo y vulnerabilidad simultáneamente. Se daba cuenta de que esa era solo la primera batalla en un camino lleno de desafíos. Podía ver cómo este choque de ideas podría abrir puertas, pero el miedo a lo desconocido aún la acechaba. Con cada palabra, cada mirada que intercambiaban, la pregunta volvía a surgir en su mente: ¿estaría dispuesta a seguir adelante a pesar del desacuerdo? Y en ese momento, una nueva revelación comenzó a tomar forma. La comunidad no solo era sobre la familia, sino también sobre lo que podía construir más allá de ella. Con esa decisión contemplando su futuro, la línea entre duda y convicción se difuminaba. El reto de persuadir a su familia seguía adelante, y sabía que tendría que resistir cuando arribaran las críticas. Mariana salió al jardín, en busca de claridad. La noche había caído, y esperado, una luz nutrida por el futuro se avecinaba. Sin embargo, la oscuridad también traía consigo lo desconocido. Las palabras de su familia aún colgaban en el aire, como sombras inquietantes. ¿Podría superar no solo sus dudas internas, sino convencer a quienes amaba de que su nueva visión era lo que realmente necesitaban? El viento sopló nuevamente, como si le recordara que su viaje apenas comenzaba. Mariana se quedó mirando las estrellas que empezaban a brillar en el cielo nocturno.
Cada estrella parecía representar una posibilidad, una oportunidad que la instaba a no rendirse. Sin embargo, el eco de su familia resonaba intensamente en su mente. Sabía que al regresar al hogar después de esa velada, no podría simplemente cerrar la puerta y dejar atrás el peso de sus expectativas y anhelos. La mañana siguiente, ella se despertó antes que el sol. Decidió que tenía que actuar. Desde el fondo de su ser, comprendía que su plan iba más allá de su entorno familiar, se trataba de un cambio de mentalidad que podía resonar en su comunidad. Con un nuevo propósito, hizo una lista de los recursos que necesitaba para llevar a cabo su ambición. No solo requería apoyo familiar, sino también alianzas externas, expertos en educación, agrónomos y, sobre todo, jóvenes dispuestos a aprender. Mientras organizaba sus pensamientos, recordó cómo en la universidad había desempeñado un papel activo en el ambiente académico. Las habilidades adquiridas se fueron aglutinando en su mente: sesiones de liderazgo, debates energéticos, organización de eventos. Sin embargo, en la casa familiar, todo eso se le había olvidado. Tenía que reactivar ese poder que había sentido antes, pero ahora enfocándolo hacia su hogar y la iniciativa que quería emprender. Decidida, escribió correos a varias organizaciones sobre educación agrícola. De forma metódica, se propuso plantear su propuesta para un programa que uniera a las generaciones actuales y futuras en torno a la agricultura sostenible. Como si las palabras fluyeran en un río, fue delineando un plan que contemplaba talleres prácticos, conferencias interactivas y la posible creación de un huerto comunitario en el terreno familiar. El tiempo pasó rápidamente mientras se adentraba en su trabajo. Con cada correo enviado, su confianza crecía. Se dio cuenta de que el complejo proceso de convencer a su familia empezaba a hacerse más claro. Primero, necesitaba educarse mejor sobre los temas que estaba planteando para así responder adecuadamente a las preocupaciones de su padre y su madre. Después, realizaría un esbozo de cómo cada aspecto del plan podría beneficiar a la familia y a la comunidad, dándole un sentido de continuidad y respeto a las tradiciones. Sin embargo, en medio del aluvión de nuevas ideas, los recuerdos del encuentro de la noche anterior la seguían angustiando. ¿Podría hacerlo solos? La presión de tener que enfrentar la reacción de su padre la dejaba ansiosa. No puedo dejar que mi miedo se interponga en este camino, se decía. Ese miedo, si bien era natural, también era un obstáculo. Decidida a superar esa barrera, se planteó un compromiso. En unos días, daría una charla informal en la comunidad sobre los beneficios de la educación agrícola. Al mismo tiempo, haría una llamada para invitar a las familias. Todo comenzaría con un café y un diálogo abierto. Sabía que si podía mostrarles la visión de su proyecto en un contexto familiar, podría aliviar el temor del desconocido. La noche antes del evento, Mariana se sintió como un maratón en la línea de partida. Su corazón latía rápidamente, miedo y emoción entrelazados. Repetía su discurso frente al espejo, ensayando cada entonación, cada pausa. Había llegado el momento de mostrar no solo su lado profesional, sino también su conexión emocional con la tierra y sus raíces. Cuando la fecha llegó y se sentó en el pequeño teatro comunitario, observando las caras conocidas de amigos y familiares, el sudor en sus manos la recordó de la importancia del momento. La primera pregunta que la atravesó fue: ¿estaría su propuesta suficientemente sólida? No había vuelta atrás, había invertido demasiado esfuerzo. Y si no funciona, esa voz interna la cuestionó. Sin embargo, si había aprendido algo en su viaje, era que la búsqueda del cambio y el crecimiento personal demanda valentía, y ella no estaba dispuesta a perderse esta oportunidad. La percepción de su familia, aunque pesada, no podría detener su impulso. Al comenzar su charla, notó que el espacio se volvía cada vez más denso. Cada mirada se le antojaba un obstáculo, un fragmento de duda personalizada. A medida que hablaba, la claridad de su propuesta se despejaba, pero la ansiedad latente en el aire la perseguía. En medio de sus argumentos, pudo vislumbrar un atisbo de interés en algunas miradas, pero también reconoció la resistencia en otras. La charla avanzaba y el interrogatorio comenzó, cuestionamientos arremetían.
Su madre fue la primera, ¿y si esto falla, hija? ¿Perderemos todo lo que hemos construido? La verdad era que Mariana sabía que no tenía todas las respuestas. Su corazón se aceleró, el miedo a la decepción de su familia se hacía palpable. Pero todo eso también era parte de su metamorfosis personal. Si nunca arriesgamos, ¿cómo sabremos hasta dónde podemos llegar? La voz de Mariana resonó clara, un desafío a sus temores, una declaración a sus propios límites. Podría ver en sus propios argumentos la respuesta que siempre había buscado en su interior. La noche caía sobre el pequeño teatro. Las primeras respuestas comenzaron a insinuarse, pero el eco de la preocupación aún envolvía a todos. Había un aire de incertidumbre, y Mariana sintió que su viaje estaba apenas comenzando. Su mirada recorrió a sus familiares, sabiendo que, independientemente de la reacción, este paso marcaba una nueva etapa en su vida. ¿Cómo podría capitalizar este momento para fomentar el apoyo de su familia, y qué vendría después de esta revelación en el hogar? La tensión tenía que transformarse en acción, pero la última palabra sobre el futuro la tenían ellos. Mariana apenas había terminado su exposición cuando la sala se llenó de murmullos. Las reacciones eran diversas, y en su interior, un torbellino de emociones la envolvía. Había esbozado una imagen del futuro que ella misma esperaba con ansias, pero la idea de que ese futuro dependía de la aceptación de los suyos la paralizaba. La presión se acumulaba, cada comentario que escuchaba en el aire se convertía en una prueba silenciosa de su valentía. Su madre se mantenía callada, lo que aumentaba la tensión. Mariana sabía que su madre era la voz de la razón en la familia, una figura que siempre había dado preferencia a la estabilidad sobre la ambición. ¿Y si su madre nunca apoyaba su iniciativa? Esa posibilidad se instaló en su mente con un peso abrumador. La incógnita se hizo más fuerte cuando su padre, el pilar más firme del hogar, cruzó los brazos despectivamente. ¿Por qué complicar lo que ya funciona? Fue su primera intervención. La frase hizo eco en la habitación, resonando con cierto desdén. Mariana sintió como el aire se volvía espeso a su alrededor. La respuesta fue difícil de articular, sabía que su padre necesitaba ver que su propuesta no quitaba nada, sino que daba la oportunidad de más. Papá, no se trata de lo que ya tenemos, sino de lo que podríamos ser, intentó negociar Mariana, su voz firme pero prolongándose en un hilo de vulnerabilidad. La certeza que había exhibido se tambaleaba, pero la determinación de callar esa inseguridad la guiaba. A cada instante, su formación académica le decía que debía controlar la conversación, pero la mirada frustrada de su padre tiraba de ella hacia atrás, como si estuviera tratando de navegar contra una corriente fuerte. El interrogatorio siguió su curso. ¿Y quién va a querer participar en esto, Mariana? La gente tiene sus trabajos, sus obligaciones. ¿Acaso piensas que van a dejarlo todo por tus talleres? Interpeló su hermana, y cada palabra era como una cuchillada en su corazón. Sin embargo, en ese instante de debilidad, Mariana se dio cuenta de algo crucial, sus propias dudas estaban saliendo a la luz en las preguntas de su familia. No iba a renunciar a su visión, lo estaba descubriendo en sus respuestas. No tengo todas las respuestas, pero quiero intentarlo, replicó con una intensidad renovada. Hay jóvenes que quieren aprender y están dispuestos a involucrarse. Podríamos abrir nuestras puertas a los que quieren algo distinto, incluso hay incentivos económicos que podrían ayudarnos. A medida que se iba sumergiendo en sus respuestas, Mariana se sentía renovada. La incertidumbre se convertía en fuerza a medida que delineaba un plan más claro, la confianza comenzaba a gestarse en su interior. Mariana se dio cuenta de que, al enfrentar cada duda y cada resistencia, sus argumentos se volvían más potentes. Había algo revelador en su conexión con el auditorio, un terreno común. Era como si aquella frase de su padre sobre lo que ya funcionaba hubiese encendido una chispa en su mente. Mariana entendió que, al abordar la resistencia, podía reinventar la historia de su familia, encontrando espacio en su tradición para nuevas oportunidades. El murmullo se convirtió en un silencio expectante. Las miradas ya no eran solo de recelo,
eran desafiantes. La dinámica del espacio había cambiado, y Mariana lo percibió. ¿Era posible que al final su madre sintiera un atisbo de curiosidad? Cuando su mirada se cruzó con la de ella, hubo un destello de algo diferente, un asomo de esperanza que dejó en su corazón un eco de posibilidad. Entonces, vio a su madre levantarse. Todos los ojos se dirigieron hacia ella. Mariana estaba lista para cualquier comentario, pero lo que su madre dijo la sorprendió: déjame pensar en ello. Esa respuesta, aunque no era una afirmación absoluta, era precisamente el espacio que necesitaba. Sintiendo que había logrado algo, Mariana respiró hondo. La charla había servido, había abierto un diálogo. Pero la pregunta que la acechaba era si ese diálogo se traduciría en acción. ¿Estaban dispuestos a arriesgarse? Mientras abandonaba el escenario, su corazón seguía latiendo con fuerza, sintiendo que había ganado una pequeña batalla. Era solo el comienzo de un proceso, un recorrido que tendría momentos de retroceso y avances. En su mente ya comenzaba a esbozar los siguientes pasos. Se sentía más segura de la dirección que quería tomar, pero pronto, en la sombra de todo ese progreso, una inquietud empezó a surgir. ¿Cómo podría motivar a otros a unirse a su misión cuando ella misma aún lidiaba con el rechazo familiar? La urgencia del nuevo proyecto exigía su total compromiso, y ahora estaba consciente de que tendría que enfrentar no solo el escepticismo de su familia, sino también su propia inseguridad. Se detuvo un momento antes de salir del teatro, sintiendo el peso de su decisión. Era hora de buscar aliados. En su mente, la imagen de un grupo de jóvenes energéticos que ardían en deseos de cambio empezó a cobrar vida. Tendría que recurrir a sus contactos, a aquellos con los que había compartido sus sueños durante la universidad, pero en el fondo sabía que ese sería otro reto que la llevaría aún más lejos de lo que había imaginado. Mariana salió del teatro con una determinación renovada, pero también con la incomodidad de un futuro incierto que debía enfrentar. Al dar el primer paso hacia el horizonte, una nueva pregunta se presentó: ¿está preparada para los desafíos que vendrán al exterior, pero también a los que se encuentran en su propio corazón? Mariana dedicó los siguientes días a construir el esbozo de su plan, un verdadero rompecabezas emocional y práctico que requería tanto valentía como claridad. En su pequeño escritorio, rodeada de papeles, bolígrafos y cafés fríos, comenzó a redactar una lista de contactos. Cada nombre era un recordatorio del apoyo que había podido disfrutar en el pasado y del que aún podría beneficiarse. Sabía que no podía desplegar su proyecto sola, necesitaba aliados que compartieran su visión, su descontento con la rutina y su ansia por el cambio. Sin embargo, mientras escribía, la inseguridad la acechaba. Recordó cómo, durante la universidad, había enfrentado la misma sensación de duda al presentar su tesis. Había creído que sus deseos eran demasiado grandes para ser concretados, y eso había nublado sus decisiones. Pero ahora, sentía que había una chispa diferente. Tenía una meta clara, una misión que la llenaba de energía a pesar de los miedos. Era un punto de inflexión, un momento decisivo que la obligaba a actuar. Compuso mensajes dirigidos a sus compañeros y conocidos, personas de diversos trasfondos que habían mostrado interés en el aprendizaje y el crecimiento. Redactó cada uno con esmero, expresando no solo lo que buscaba sino también su compromiso de seguir adelante, de resistir la adversidad y encontrar la fuerza en la comunidad. Sin embargo, no pudo evitar cuestionarse si estas personas realmente aceptarían unirse a su causa o si sus inseguridades se convertirían en nuevas barreras. Con cada respuesta que llegaba, Mariana experimentó una montaña rusa de emociones. Algunos mostraron interés genuino, otros se mostraron escépticos y algunos ni siquiera respondieron. Esta variedad de reacciones le dejó un sabor agridulce. Su determinación la impulsaba a seguir adelante, pero la falta de certeza al final de cada interacción provocaba ecos de las críticas familiares. Esa batalla interna era incesante, debía reafirmar su valor a cada paso y aprender a ver el rechazo no como una derrota, sino como una oportunidad para aprender y crecer.
Al recibir un correo electrónico de una de sus antiguas compañeras, Laura, la sorpresa la atravesó como un rayo de sol en un día nublado. Laura compartía sus mismas inquietudes y había estado buscando alternativas para cambiar la dirección de su carrera. Alan, otro de sus contactos, también mostró interés y propuso una reunión para compartir ideas y recursos. La posibilidad de sumar a personas con visiones similares era el bálsamo que la motivaba a seguir. Mientras tanto, intensificó su búsqueda de un espacio para realizar talleres. La idea de un lugar donde pudiera reunir a aquellos jóvenes visionarios empezaba a cobrar fuerza. Buscó online, investigando espacios comunitarios, bibliotecas e incluso cafés que pudieran ser convertidos en puntos de encuentro de ideas. Cada pequeño avance le daba una sensación de empoderamiento, aunque acompañada de la ansiedad sobre cómo su familia podría reaccionar al enterarse de que se arriesgaba a hacer algo tan importante. Un día, en medio de este ajetreo, se encontró con un viejo amigo de la universidad, Javier, durante una reunión casual. Él había sido siempre carismático y optimista, cualidades que ella admiraba. Al hablar sobre su proyecto, Mariana sintió que era un terreno fértil. Javier no solo mostró interés, sino que ofreció ayudarla con su red de contactos y estrategias. La conexión entre ellos era palpable, a medida que interactuaban, ideas nuevas emergían, y Mariana se dio cuenta de que estaba tejiendo un equipo, algo que antes parecía un sueño inalcanzable. Sin embargo, la sombra del juicio familiar todavía la seguía. En cada interacción con sus nuevos aliados, Mariana se sentía un poco más segura, pero el eco de los interrogantes de su padre persistía en su mente. ¿Sería suficiente para convencer a su familia de que este camino valía la pena? Era un juego de equilibrio entre demostrar su valía a aquellos que la rodeaban y enfrentarse a la falta de apoyo en su círculo más cercano. Mientras compartía sus planes con Javier, una nueva pregunta surgió que la hizo tambalear. ¿Cómo podría convencer a sus padres de arriesgarse cuando ella misma se sentía aún cautelosa ante lo desconocido? El reto no solo era ganar la aceptación de su familia, sino convencerse a sí misma de que sus sueños eran dignos de la lucha. Con estas inquietudes danzando en su mente, Mariana sintió la presión aumentar. La línea entre la confianza y la duda se estaba volviendo cada vez más tenue. Podría buscar un equilibrio entre su deseo de ser comprendida y la necesidad de actuar. Así, con el aliento entrecortado por la mezcla de esperanza e incertidumbre, dio un paso decidido hacia su nueva realidad. El camino ante ella estaba lleno de posibilidades, pero cada decisión podría llevarla más cerca o más lejos de los ideales que había empezado a construir. El momento de la verdad se acercaba, y Mariana sabía que debía enfrentar no solo a su familia, sino también a los fantasmas de su propia indecisión. ¿Cómo dar el siguiente paso sin tambalearse en el abismo de sus propios temores? Mariana se sentó nuevamente en su escritorio, rodeada de la familiar mezcla de papeles y tazas vacías que una vez eran símbolo de su dedicación. Sin embargo, esa tarde, el aire en la habitación parecía pesado, cargado con una mezcla de ansiedad y anticipación. La decisión de seguir adelante con su proyecto la veía como un camino intrigante, pero también intimidante. A lo largo de los días, la excitación inicial había sido reemplazada por una cuestión persistente. ¿Realmente estaba lista para dar ese salto? Fue entonces cuando se dedicó a escribir una carta a sus padres. Necesitaba expresarles lo que estaba en juego y cómo su apoyo podría marcar la diferencia. Sus manos temblaban mientras trazaban cada palabra. El rechazo de sus seres queridos era un escenario aterrador. Sabía que debía ser honesta sobre sus aspiraciones, pero temía que sus sueños inalcanzables fueran deshechos una vez más por la lógica familiar. Después de varios intentos de lograr un tono equilibrado entre la esperanza y la razón, Mariana decidió tomar un respiro y salir a caminar. La calma de la tarde la envolvió, y cada paso parecía ayudarla a despejar la niebla mental que la oprimía. Al aire libre, observó a la gente a su alrededor, cada uno inmerso en su propio viaje, algunas sonrisas, miradas concentradas, sueños que no se limitaban a las fronteras de un pequeño escritorio.
Se dio cuenta de que la búsqueda de un cambio verdadero también requeriría una perspectiva más amplia, una apertura hacia las posibilidades que la rodeaban. De regreso en casa, un nuevo impulso la invadió. Se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar sobre líderes de opinión en su área. Se percató de que había muchos recursos que podría utilizar para fortalecer su proyecto. Se sumergió en libros de autoayuda, podcasts inspiradores y videos sobre emprendimiento. Más que solo adquirir información, comenzó a descubrir cada una de sus capacidades. Cada consejo aplicado la llevaba a poner en práctica sus propias habilidades, y la emoción creció al ver cómo sus ideas podían fluir y adaptarse a su entorno. Con el tiempo, Mariana comenzó a planear una presentación informal para compartir su visión con Laura y Alan. La idea de reunir a sus aliados y hacer que se involucraran activamente en la creación del proyecto se convirtió en una chispa que avivó su entusiasmo. Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo abordaría a sus padres seguía latente, como un eco en su mente. ¿Cómo les explicaría que el camino que estaba tomando no solo era una exploración profesional, sino un viaje personal hacia la autoaceptación? La noche anterior a la reunión, Mariana sintió un vuelco en el estómago. Era consciente de que podría encontrar resistencia, incluso entre aquellos que una vez fueron sus mayores apoyos. En medio de la agitación, la imagen de Javier surgió. Su carisma y capacidad para motivar resurgieron en su mente. Quizás debía acercarse a él antes de la reunión, buscar su opinión y reforzar su plan. Confesar sus miedos era también un acto de valentía, pensó. Al alzar el teléfono y marcar su número, se sintió más ligera, como si estuviera liberándose de un peso que la había mantenido inmovilizada. La voz de Javier la disipó de inmediato, y fue como si el ambiente se iluminara. Compartió sus ansias, sus planes e incluso sus temores sobre las reacciones familiares. Cada consejo que él ofreció, cada palabra de aliento la llenaba de convicción y claridad. Al finalizar la conversación, Mariana sintió que había dado un paso crucial hacia adelante. Había transformado sus dudas en herramientas, sus sombras en aliados. La ansiedad todavía existía, pero ya no la dominaba. Ahora tenía una visión más clara de cómo enfrentar no solo a sus padres, sino a su propia tendencia a dudar. Mientras se preparaba para su reunión, Mariana miró por la ventana. ¿Podía sentir el viento a su favor? La tensión palpaba en el aire, pero una determinación renovada la impulsaba hacia adelante. No solo se estaba preparando para una presentación, se estaba armando para una confrontación personal con su propia historia. El encuentro con Laura y Alan podría ser la antesala de una nueva oportunidad para su vida. Mariana comprendió que no solo estaba luchando por un proyecto, sino también por su identidad. ¿Sería suficiente el apoyo de sus nuevos aliados para robustecer su imagen ante su familia? ¿Podría permitir que su voz se alzara más fuerte que las dudas interiores? La decisión estaba al alcance, y con cada latido, Mariana sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El día de la reunión llegó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Las primeras luces del amanecer bañaron la habitación de Mariana en tonos cálidos, llenando el espacio con una energía renovadora. Cada rayo parecía recordarle que hoy sería un paso adelante, y no uno cualquiera, sería el primero hacia un futuro que había empezado a imaginar con claridad. Se vistió con una blusa que le daba confianza, eligiendo conscientemente la indumentaria que más la representaba, un equilibrio entre profesionalismo y autenticidad. Frente al espejo, se tomó un instante para examinar su reflejo. Allí estaba ella, la misma persona que había dudado, pero ahora también una mujer que decidía actuar. Se trazó un objetivo, parecía sencillo, pero para ella era fundamental. Debía hablar desde el corazón, ser clara, y lo más importante, ser firme en sus convicciones. En el camino hacia el café donde se encontrarían, Mariana repasó mentalmente el discurso que había escrito. Cada palabra era un intento de expresar su visión. Deseaba que Laura y Alan captaran no solo la esencia del proyecto, sino también el deseo ardiente que había crecido en su interior. Recorría la idea de que su proyecto no solo era un trabajo, sino una invitación a la transformación personal y colectiva.
al llegar, se encontró con Laura y Alan, que ya estaban conversando. La sonrisa de ambos iluminó la atmósfera y, aunque la incomodidad de presentar su proyecto le hizo darse cuenta de que era un gran paso, se sintió acompañada. Con un breve intercambio de anécdotas, Mariana buscó conectar antes de entrar en la parte más seria de la reunión. Cuando finalmente fue su turno de hablar, la profundidad de su propio viaje emergió con fuerza. Describió cada metodología, cada propuesta. Había trazado un mapa que definía sus intenciones, cada paso cuidadosamente estructurado. Sin embargo, lo que la tomó por sorpresa fue la liberación emocional que sintió al compartir su propia historia. Hablar sobre sus miedos y sueños parecía darle más peso a su exposición. Era más que un proyecto, estaba compartiendo una parte de sí misma. Laura la interrumpió en un momento preciso. Mariana, esto es increíble. Pero, ¿cómo piensas lidiar con la crítica? Su pregunta resonó en la sala y detuvo el tiempo. La autenticidad de Laura era desarmante, pero también dejó al descubierto la espina que Mariana aún llevaba dentro. La crítica que temía no solo venía de sus padres, estaba internalizada en ella, en cada duda que había sentido. En ese instante, se permitió ser vulnerable. No tengo todas las respuestas, pero lo que sí sé es que este es mi momento para probarme a mí misma. Aunque temo el rechazo, creo que lo que he aprendido en este camino es más grande que los miedos que me paralizan. La sinceridad desnudó sus inseguridades, pero también su crecimiento personal. Alan, sorprendido por su respuesta, sonrió y afirmó, hay un coraje inmenso en aceptar la posibilidad de la crítica. Te admiro por eso. ¿Y qué hay de tus padres? Imagino que será una conversación delicada. La mención de sus padres trajo consigo la misma ansiedad que la había dominado días antes. Pero Mariana reflexionó sobre lo que había aprendido, sobre cómo tomar control de su narrativa y no dejar que el miedo la definiera. Sí, es difícil. Pero una parte de mí siente que debo avanzar, confrontar esos temores. Tal vez no les guste mi camino, pero es hora de que ellos vean la mujer que estoy eligiendo ser. Al finalizar la reunión, Mariana no solo había presentado un proyecto, había compartido su transformación. Con el apoyo de Laura y Alan, sintió que había dado un paso atrás de sus propias dudas y se había enfrentado a sus inseguridades. Al salir del café, las palabras de Javier resonaban aún en su mente. Sabía que el paso siguiente implicaría abordar la conversación crucial con sus padres, un desafío que la llevaba de regreso a la raíz de sus conflictos. Mariana se detuvo un momento y miró al horizonte. El camino hacia su futuro aún estaba lleno de incertidumbres, pero por primera vez sintió que tenía las herramientas necesarias para enfrentar lo que vendría. La autoaceptación, parecía claro ahora, era un viaje continuo. El eco de otra pregunta quedó suspendido en el aire. ¿Sería capaz de lidiar con el juicio de su familia y transformar su apoyo en algo positivo? La verdadera prueba estaba a punto de llegar y, con ella, la posibilidad de una nueva vida. Mariana se despertó una mañana con la determinación ardiendo en su pecho. Había pasado semanas contemplando la conversación crucial con su familia, pero la claridad que había adquirido durante su viaje personal la impulsaba a dar un paso hacia adelante. Había soñado con este momento, había visualizado su propuesta ante ellos, pero ahora sentía que era el momento de actuar. Se sentó en su escritorio y escribió una carta. Con cada palabra, su visión se volvía más clara. La fusión de educación y agricultura que había delineado no solo beneficiaría a su comunidad, sino que también resonaría con sus propios anhelos de ser vista y escuchada. El día de la conversación llegó. Con el estómago revuelto, Mariana halló el momento adecuado durante la cena familiar. Había debatido en su mente cómo abrir la puerta a sus planes, y cuando comenzó a hablar, sus palabras fluyeron con sinceridad. Quiero compartir algo que es muy importante para mí, empezó. Las miradas de su familia se posaron sobre ella, expectantes pero recelosas. Narró su sueño de crear un programa educativo que integrara la agricultura sostenible con el aprendizaje práctico, centrándose en las oportunidades que esto representaría no solo para los jóvenes,
sino también para el legado familiar. Mientras hablaba, sus dedos se entrelazaban nerviosamente. Su madre escuchó con atención, pero Mariana percibía el ceño fruncido de su padre. Hija, lo que propones suena bien, pero te estás alejando de lo que siempre hemos hecho, cortó su padre, el tono firme como un reprimenda. Sin embargo, Mariana se había preparado para este momento. Papá, no estoy dejando atrás nuestra tradición, estoy expandiéndola. Hay muchos jóvenes que desean aprender, y este proyecto puede ser una forma de preservar lo que tenemos. Además de avanzar, el silencio fue abrumador. Lentamente, su hermana comenzó a mostrar interés. Sus ojos, antes desconfiados, comenzaron a brillar con curiosidad. Su madre, cuestionando con amor, interrumpió: ¿cómo sabes que funcionará? Mariana respiró hondo. Porque estoy dispuesta a ponerme al frente. He hablado con educadores que creen en esto y hay recursos disponibles. Todo lo que necesito es su apoyo. La intensidad de su voz aumentó a medida que las palabras se volvían un mantra de seguridad. Necesito que crean en mí como yo creo en nosotros. Al escuchar esas palabras, los rostros de su familia se suavizaron. Su madre, con la opinión pragmática de siempre, asintió lentamente, como si estuviera reconsiderando su propio punto de vista. Quizás esto pueda ser un aporte, murmuró, y el murmullo de la cena se transformó en un diálogo real. No solo eran críticas, eran preguntas constructivas que Mariana estaba dispuesta a responder. Mientras la conversación se desarrollaba, las barreras comenzaron a tambalear. Su padre, aunque todavía cauto, parecía dispuesto a escuchar. Nunca hemos visto la educación como parte de nuestra vida. Pero si esto tiene sentido, entonces hay que pensarlo, admitió, y una chispa de esperanza se encendió en el corazón de Mariana. Allí estaba el reconocimiento, el cambio que tanto anhelaba empezaba a materializarse. La cena concluyó con una aceptación inesperada. Su padre prometió considerarlo, y su madre pidió que trabajaran juntos en los detalles del plan. Mariana se sintió como si hubiera conquistado una cima. El aire en su hogar había cambiado y, con cada palabra de apoyo, se prolongaba una conexión renovada entre ella y su familia. Con el tiempo, el procedimiento para lograr su proyecto se volvió más claro. Mariana se centró en cada detalle, se unió a Laura y Alan, y comenzaron a trazar la pauta de su ambicioso plan. Un grupo de jóvenes se unió a ellos, listos para participar en la primera sesión informativa que organizarían. Mariana se encontraba en un camino que nunca había imaginado, un camino que la retaba a confrontar sus propios miedos, pero también a celebrarlos. Meses después, mientras observaba a los jóvenes en el taller, cada sonrisa y cada mirada de curiosidad reafirmaron lo que había comenzado a construir. Era un eco de transformación, una manifestación palpable de su viaje interno. Mariana había enfocado sus dudas en acción y, al hacerlo, había cultivado un espacio no solo de aprendizaje, sino de sueños compartidos. Las manos que alguna vez habían trabajado la tierra ahora estaban sembrando un futuro. Mariana se convirtió en referente en su comunidad, capaz de combinar su amor por la agricultura con la educación de manera efectiva. Los jóvenes no solo aprendían sobre la tierra, aprendían a soñar en grande, a romper límites. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que había conquistado sus miedos, había demostrado su valor y, lo más importante, había transformado su vida y la de muchos otros. La voz de su madre resonaba en su mente, ya no como un eco distante, sino como un testimonio vivo de la fuerza que había cultivado. Finalmente, mientras la puesta de sol bañaba el jardín familiar, Mariana sintió que la raíz de su legado comenzaba a florecer. Estaba en casa, no solo en su hogar, sino en su esencia. Había encontrado su lugar en el mundo y, con cada paso que daba, se sentía más segura de que las posibilidades eran ilimitadas. Ahora, tú también puedes ser parte de esta historia de superación personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre esta increíble transformación. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperan ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de actuar.